La comparación puede robarte el propósito que Dios tiene para ti. 1. La comparación es el lenguaje de la inseguridad. Existe una razón por la que compararnos nos hace tanto daño. Y no es porque los demás tengan más. Es porque, poco a poco, comenzamos a creer que valemos menos. La comparación cambia la forma en que nos vemos. De repente, dejamos de reconocer nuestros talentos. Minimizamos nuestros logros. Ignoramos las bendiciones que ya hemos recibido. Y comenzamos a pensar que solo seremos felices cuando tengamos la vida de otra persona. Pero Dios nunca quiso que viviéramos así. Él no te creó para competir con los demás. Te creó para caminar a su lado. Cuando un hijo de Dios entiende esto, deja de obsesionarse con lo que otros hacen y comienza a preguntarse algo mucho más importante. ¿Qué quiere Dios que haga con la vida que me dio? Esa pregunta cambia absolutamente todo. Porque el propósito nunca se descubre mirando hacia los lados. Se descubre mirando hacia arriba. 2. La envidia comienza con una comparación. Muchas personas creen que la envidia aparece de un momento para otro. Pero casi nunca ocurre así. Primero llega la comparación. Después aparece la inconformidad. Luego el resentimiento. Y finalmente nace la envidia. Así comenzó una de las primeras tragedias de la Biblia. Caín comenzó comparando su ofrenda con la de Abel. En lugar de examinar su propio corazón, decidió mirar lo que Dios estaba haciendo con su hermano. La comparación alimentó el orgullo. El orgullo dio lugar al enojo. Y el enojo terminó destruyendo una vida. Tal vez hoy tú no sientas odio hacia nadie, pero vale la pena preguntarte con sinceridad: ¿hay alguien cuya felicidad te cuesta celebrar? ¿Hay alguien cuyo éxito te incomoda? ¿Hay alguien que sin darte cuenta se ha convertido en el espejo con el que mides tu propia vida? Si la respuesta es sí, no significa que seas una mala persona. Significa que necesitas volver a mirar a Dios antes que mirar a los demás. Porque cuando nuestros ojos permanecen en Él, la comparación pierde fuerza. 3. El propósito de Dios nunca se parece al de otra persona. Una de las mayores mentiras que podemos creer es que el propósito de Dios para todos es exactamente igual. No lo es. Moisés no fue llamado para hacer lo mismo que David. David no fue llamado para hacer lo mismo que Esther. Esther no fue llamada para hacer lo mismo que Pablo. Cada uno recibió una misión distinta, con tiempos distintos, con desafíos distintos y con bendiciones distintas. Entonces, ¿por qué insistimos en pensar que nuestra vida debería parecerse a la de alguien más? Quizás, Dios no quiere que tengas el mismo camino, porque está preparando algo completamente diferente para ti. Y eso no significa que sea peor, significa que es único. El problema es que muchas veces confundimos el éxito según el mundo con el éxito según Dios. El mundo aplaude la fama, Dios mira la fidelidad. El mundo admira la riqueza, Dios observa el corazón. El mundo celebra la popularidad, Dios honra la obediencia. Son dos formas completamente diferentes de medir una vida. 4. Las redes sociales pueden hacerte olvidar la realidad. Vivimos en una época donde es muy fácil creer que todos están avanzando, menos nosotros. Abres una aplicación y ves personas viajando. Abres otra y ves familias sonriendo. En otra aparecen personas inaugurando negocios. Otras muestran cuerpos perfectos. Otras parecen tener matrimonios ideales. Y mientras observas todo eso durante horas, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a sentir que tu vida no es suficiente. Pero hay algo que debes recordar. Las redes sociales muestran momentos, no muestran procesos, no muestran lágrimas, no muestran fracasos, no muestran las oraciones que aún no han sido respondidas, no muestran las noches de ansiedad, no muestran las batallas espirituales, solo muestran una pequeña parte de una historia mucho más grande. Y cuando comparas toda tu vida con apenas unos segundos de la vida de otra persona, inevitablemente terminarás sintiéndote menos. Eso no significa que tu vida sea peor. Significa que estás comparando dos cosas que nunca deberían compararse. 5. José tuvo razones para compararse, pero eligió confiar. Piensa en José. Sus hermanos eran libres, él era esclavo. Ellos estaban con su padre, él estaba lejos de su familia. Ellos vivían cómodamente. Él terminó en una prisión. Humanamente hablando, tenía todas las razones para preguntarle a Dios:
porque ellos sí, y yo no. Sin embargo, la Biblia nunca nos muestra a José viviendo obsesionado con la vida de sus hermanos. En lugar de mirar lo que otros tenían, decidió ser fiel donde Dios lo había colocado, y esa fidelidad cambió su historia. Muchas veces queremos la recompensa de José, pero no queremos atravesar el proceso de José. Queremos llegar al palacio, pero no aceptamos la prisión. Queremos la bendición, pero evitamos la preparación. Y la preparación casi siempre ocurre en silencio. 6. El peligro de vivir esperando tu turno. Hay personas que pasan años pensando, cuando consiga ese trabajo seré feliz. Cuando me case seré feliz. Cuando tenga dinero seré feliz. Cuando tenga esa casa seré feliz. Sin darse cuenta, dejan escapar el regalo más valioso, el presente. Jesús habló muchas veces sobre confiar en Dios para el día de hoy. No para dentro de 10 años, no para cuando todo sea perfecto, sino para hoy. Porque quien vive esperando el momento ideal, nunca disfruta el tiempo que Dios le está regalando ahora. Y muchas veces el propósito comienza precisamente en ese lugar que hoy consideras pequeño. 7. Dios nunca llega tarde. Quizás una de las comparaciones más dolorosas sea pensar que otros avanzan más rápido. Algunos terminan sus estudios antes. Otros forman una familia antes. Otros consiguen trabajo antes. Otros parecen cumplir todos sus sueños antes. Y entonces aparece una pregunta muy peligrosa. ¿Será que Dios se olvidó de mí? La respuesta es no. Dios trabaja con tiempos diferentes. Si observas la Biblia descubrirás algo sorprendente. Abraham esperó muchos años por la promesa. José pasó años como esclavo y prisionero. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Moisés pasó décadas en el desierto, antes de comenzar la misión para la que Dios lo había preparado. Ninguno recibió la promesa inmediatamente, pero ninguno llegó tarde. Llegaron exactamente en el momento que Dios había determinado. Quizás hoy sientes que todos avanzan mientras tú permaneces detenido, pero recuerda esto. Los retrasos de Dios no siempre son rechazos. Muchas veces son preparación. Y la preparación suele ser invisible. Mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Dios puede estar formando el carácter, la paciencia, la humildad y la fortaleza que necesitarás para sostener aquello que estás pidiendo. Porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga. Pero una bendición recibida en el momento correcto puede transformar toda una vida. Por eso no permitas que el reloj de los demás determine tu paz. El calendario de Dios nunca se equivoca.